La temática del día de hoy es ver lo que es el tórax y la parte del miembro superior, y mañana veríamos pelvis hasta el pie, ¿sí? Y luego comenzaremos por regiones y profundizando más las dudas que pueda tener cualquiera de ustedes. Bueno, a nivel de lo que es el tórax, vamos a encontrar que es la siguiente parte del cuerpo de la posición cefalocaudal. Ya vimos cabeza, ya vimos cuello. Cuando hablamos del tórax, hablamos de un conjunto de huesos que en total son 25, con 12 vértebras dorsales, ¿verdad? 12 pares de costillas y un hueso intermedio que es el esternón. Como son pares, llegamos hasta 37. ¿Está bien? Este tórax se va a encargar de proteger normalmente a lo que es el mediastino y los pulmones. Y el mediastino tendrá sus subdivisiones que después se verán en el momento oportuno. Con la anatomía de la superficie, podemos valorar toda esta prominencia anterior dada por un músculo grande que vamos a ver hoy, pectoral mayor, y debajo de él pectoral menor, ¿sí? Un contorno del hombro que nos une a lo que es la cintura escapular, lo que es la clavícula, la escápula, con el hueso del miembro superior, en este caso el húmero, en una articulación escapulohumeral que es de tipo en artrosis esférica con multitud de movimientos. Deltoides nos forma un contorno del hombro, el aplanamiento del hombro, es lesión del nervio circunflejo, aunque no lo estamos viendo ahora, y el individuo consulta por dificultades para mover el miembro superior, principalmente para la abducción, que es muy importante de este músculo, y que él nota que hay una asimetría en donde el hombro está más bajo que el otro, es decir, un aplanamiento del hombro, es lesión del nervio circunflejo o axilar. Pero si nosotros levantamos el brazo, vamos a encontrar una cavidad que es el hueco de la axila donde estaba vaga flex, los vasos axilares, los ganglios axilares, 5 grupos, y el plexo braquial, pura memusa, cubital, radial, mediano, músculo cutáneo y axilar, ¿sí? Pero vemos acá un pliegue que delimita a la axila adelante, como un pliegue que lo delimita atrás, pliegue anterior, pliegue posterior. El pliegue anterior no tenemos problema porque es el pectoral mayor, pero el pliegue posterior vamos a encontrar el dorsal ancho y por fuera el redondo mayor, lo vamos a ver a lo largo de la plática. Y vemos entonces que de aquí del tórax pasamos a la parte del abdomen y vemos que hay un músculo que nos va a encargar de lanzar el brazo en sentido anterior, como cuando damos un puñetazo, que es el gran cerrato, de 8 o 9 digitaciones que se interdigitan con un músculo importante que baja al abdomen, que es el músculo más superficial y más grande, que es el oblicuo mayor, cuyo borde inferior va a dar origen a ¿qué? El ligamento inguinal. Y que el ligamento inguinal va a ser un ligamento femoral, un arco crural, un ligamento de pupar, inguino crural, con diferentes nombres porque demuestra el límite inferior del abdomen, el límite superior del muslo, el cambio de nomenclatura de los vasos ilíacos a vasos femorales o al revés en el caso de las venas. Y entonces tenemos acá unos músculos que no hemos visto realmente, se ven en el abdomen, los rectos mayores del abdomen, delimitados por una vaina que le forma el oblicuo interno menor. Muy bien, pasamos a la que sigue. La glándula mamaria, que se ve también en otra sección, va de la segunda a la sexta costilla, de la línea paraesternal a la línea axilar media. Esta glándula mamaria tiene un pezón que se encuentra en condiciones normales en el quinto espacio intercostal. Obvio que al paso del tiempo, con la lactancia, con la edad, con las hormonas que bajan, este tejido se vuelve vulnerable, desciende y obviamente el pezón ya no estará en el quinto espacio intercostal. Se ven los conductos galactóforos, que son los que llevan normalmente la leche hacia el pezón en la etapa de lactancia, y se ven un montón de nódulos, ¿verdad? Que son los lóbulos de la glándula mamaria que confunden hasta el mejor médico porque está llena de bolitas. Y cuando hacemos un reconocimiento mamario de detección oportuna de cáncer, tiene que ser del día 7 al día 10, aunque estén muy chicos ustedes todavía para esto, lo vemos en tercero, la detección oportuna de cáncer, tócate, tiene que ser del día 7 al 10 porque ninguna de las otras fechas será ideal para hacerlo. Si lo hacemos con la menstruación, las glándulas están congestivas y nos van a confundir a todos. Si nos pasamos del día 10 ya estaremos cerca de la ovulación y será lo mismo, ¿sí? Si lo hacemos cuando ya estemos próximos a la menstruación, igual, o sea, la mujer dice, creo que me va a bajar porque ya mis senos me molestan, el brasier no lo puedo soportar. Eso es tensión premenstrual por retención de líquidos que va a hacer que cualquiera esté llena de bolitas, que no son prácticamente patologías, sino parte fisiológica hormonal.
Muy bien, pasamos a la que sigue. Vemos la glándula mamaria, vemos las costillas, vemos los espacios intercostales, vemos un músculo intercostal externo, uno interno dividido en una parte más profunda, íntimo profundo. Vemos un paquete vasculonervioso que van, ven, arteria y nervios de arriba hacia abajo. Vemos a una membrana cerebeliza, salud, que es la pleura parietal, y otra que es la pleura visceral, y entre los dos un espacio importante para la mecánica de la respiración. Y vemos un músculo aquí, que es el pectoral mayor. ¿Y por qué vemos un solo músculo? No vemos dos, porque el corte está pegado al esternón, en donde todavía no está el origen del pectoral menor. Si el corte estuviera más hacia afuera, estaríamos viendo un músculo y debajo de él a otro músculo, que es el pectoral menor. Esa es la explicación por la cual vemos acá el pectoral mayor y arriba vemos el subclavio debajo de la clavícula. ¿Está claro todo hasta acá? Bueno. Este pezón tiene un espacio intercostal, ¿correcto? Aquí se ven los lóbulos, ¿verdad? Y aquí se ven los conductos galactóforos. ¿La que sigue? Esta glándula mamaria recibe una irrigación por fuera y una irrigación por dentro de los vasos mamarios internos y externos, ¿sí? La mamaria interna es lo mismo que la torácica interna de vermatibal tronco y escapó, donde estaba la vertebral, la mamaria interna, el tronco tirocervical, el tronco costo cervical y la escapular descendente dorsal, que son ramas de la arteria subclavia. Pero aquí lo que nos interesa nada más es esta, ¿correcto? En alguna ocasión esta arteria, ¿sí?, torácica interna, mamaria interna, un cardiólogo decidió hacer una técnica quirúrgica para los problemas de cardiopatía isquémica, vasos obstruidos en el corazón que causan anginas e infartos, y se le ocurrió meter a esta arteria, quitarla de acá y meterla como si fuera una manguera que pasa a través del corazón para la irrigación del corazón. Si la operación se llamaba de Weinberg, se escribe. No sé si hasta la fecha todavía siga funcionando y que un criatuvo, pero se le ocurrió a él y esta cirugía fue real, en donde la arteria se conectaba al corazón prácticamente con sus múltiples ramitas, daba una mejor irrigación al corazón de que de por sí estaba con problemas obstructivos por su enfermedad, ya sea de hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia, etcétera, etcétera. Bien, la que sigue. Vemos la glándula mamaria, hoy por hoy constituye el primero o quizá el segundo lugar de cáncer en la mujer. Esto normalmente hay 4 datos de riesgo, 4 signos de riesgo. Uno es el pezón que se retrae, otro es la presencia de bolitas que palpamos, otro normalmente es los cambios de color en la piel, ¿verdad? Y otros son las secreciones a través del pezón, que no cualquier secreción, las secreciones de sangre. Las sanguinolentas son las que tienen riesgo de cáncer intracanalicular que está detrás de esta areola del pezón. Se ven los ganglios, ¿verdad?, en donde puede haber metástasis de la enfermedad, y se ven 1, 2, 3, 4, 5 grupos importantes en la axila ecapospec, externo, central, apical, el otro es el posterior y el otro es el anterior o pectoral. ¿Sí? Pasa lo que sigue. Bueno, entramos de lleno al tórax, ¿sí? El tórax está formado por 12 pares de costillas, un hueso mediano, impar, en línea media, mediano, ¿sí?, en línea media, que es el esternón, y 12 vértebras dorsales cuyas características son sus carillas costales a los lados del cuerpo y en sentido anterior de las apófisis transversas. Eso es lo que identifica a la vértebra dorsal, a diferencia de las cervicales y de las lumbares, etcétera, etcétera. Esos 12 pares de costillas van aumentando de arriba hacia abajo, y hay cosas muy particulares, que las primeras son las más cortas, estas primeras son planas a diferencia de todas las demás, que esas tienen borde interno y borde externo con cara superior y cara inferior, y todas las demás tienen cara interna y cara externa, borde superior y borde inferior, ¿de acuerdo? Que estas nos dan este riñoncito que está acá arriba, estrecho superior del tórax, que mide 10 por 5, y que está el manubrio del esternón y la primera vértebra dorsal como componentes junto con el par de costillas, y que en este estrecho superior van a entrar estructuras del cuello hacia el tórax como van a salir del tórax hacia el cuello. ¿Estamos de acuerdo? Los vasos que nacen del callado de la aorta van a salir a través de todo esto, pero por ejemplo la yugular interna que se une con la subclavia va a entrar a través de esto, el pulmón se va a salir a través de este, etcétera, etcétera, una serie de estructuras que vamos a ver cuando veamos contenido mediastinal y lo demás.
En esa primera costilla aparece un pequeño tubérculo escaleno, tubérculo del Lisland, donde se va a insertar escaleno anterior. Hay 3 escalenos, escamepo, anterior medio, que van a la primera costilla, y el posterior que se va a la segunda costilla. Y detrás de ellos está el elevador de la escápula o elevador del omóplato, y detrás de ellos está el esplenio, incluidos en un triángulo en la parte posterior del cuello, que está delimitado por el trapecio por fuera, el esternocleidomastoideo por dentro y la clavícula por abajo, y dividido por el quinte posterior del amoeboideo en un triángulo supraclavicular y un triángulo occipital. ¿Sí? Este hueso, que es el esternón, vamos a despedazarlo con todo lo que tiene. Primero, tiene 3 partes: el manubrio, el cuerpo y el apéndice xifoides. Segundo, la parte más ancha es el manubrio, la parte más larga es el cuerpo y la parte más pequeña el apéndice xifoides. Tercero, topográficamente está en T2, T4, T5, T8, T9. Que aunque tenga 1,20, que aunque tenga 2 metros, estos niveles estandarizados ya están bien estudiados en cualquier persona y no se modifican. Lo que va a modificar la estatura no va a ser el esternón, va a ser el fémur, la tibia, el peroneo y los demás, pero este no modifica nada. ¿Está bien? Este manubrio normalmente va a tener una carilla inicial para la clavícula, articulación esternoclavicular, tipo encaje recíproco, 4 ligamentos, CSAP, ¿está bien? Costoclavicular, interclavicular, esternoclavicular anterior y posterior. Luego vemos una carilla que recibe a la primera costilla a cada lado, y con esto se va a formar, junto con la primera vértebra dorsal, el estrecho superior. Ya he hablado demasiado rápido, tío. Bueno, se supone que ya lo sabemos y es un repaso, pero si alguien quiere levantar la mano y que repitamos, repetimos. O sea, para mí me encanta repetir, así que no hay problema. ¿Sí? Luego tenemos una unión entre lo que es el manubrio con el cuerpo, importantísimo, porque en la parte posterior existe un ángulo de Lewis, T4, T5, un corte transversal, nos lleva a la unión de los cuerpos vertebrales T4 y T5, donde ocurren un montón de cosas, donde la tráquea se va a terminar, donde los bronquios se van a iniciar, donde el último cartílago traqueal se llama carina, donde el callado de la aorta forma un arco sobre el bronquio izquierdo, donde el ácido forma un arco sobre el bronquio derecho, donde el corazón inicia de allá para abajo T5 a T8, ¿está bien? En donde la aorta ascendente termina a ese nivel, en donde el callado de la aorta se inicia a ese nivel, donde el callado de la aorta termina en ese mismo nivel y donde la aorta descendente se inicia en ese punto. Entonces hay como 10 o 12 cosas que cuando veamos mediastino las vamos a volver a presentar. Bien, si aquí llega la carilla para la clavícula y la carilla para la primera costilla, bajando hay una hemicarilla que junto con la hemicarilla del cuerpo reciben a los segundos cartílagos costales. O sea que lo importante en la unión del manubrio con el cuerpo son 2 cosas importantes: detrás, ángulo de Lewis, topografía para muchas cosas, y a los lados la llegada de los segundos cartílagos costales, porque hacemos énfasis de que ninguna costilla llega directamente al esternón, sino que necesitan sus cartílagos costales para llegar al esternón, y que hacemos énfasis en que las primeras 7 tienen cartílagos propios y por eso se llaman verdaderas, pero la 8, la 9 y la 10 se van a reunir prácticamente con la séptima para poder llegar en forma indirecta al esternón, y que la 11 y la 12 se quedarán en sentido posterior, y estas son las falsas, ¿correcto? O sea, las flotantes son posteriores, y eso quiere decir que en sentido anterior llegan 10 costillas, pero en sentido posterior son 12 costillas, en sentido anterior son 9 espacios intercostales, y en sentido posterior son 11 espacios intercostales, y por debajo de las 12 se llama subcostal. Y aquí tenemos el diafragma, que es un músculo que cae de derecha a izquierda y que va a cerrar la parte inferior de nuestro tórax y va a separar el abdomen de lo que es el tórax, siendo el techo del abdomen el suelo de lo que es el tórax. ¿Está bien? Esto de las costillas se dividen en 7 verdaderas, cartílago propio, 8, 9 y 10 falsas con cartílagos que unen al séptimo, 11 y 12 posteriores y flotantes. 9 espacios intercostales anteriores, 11 espacios intercostales posteriores. Una costilla se caracteriza por cabeza, por cuello, por tuberosidad, por ángulo y diáfisis, ¿correcto? 4 articulaciones tiene la costilla, realmente son 2. Costo vertebral, costo transversal, ¿sí? Y luego costo condral, que en realidad no es una articulación, porque es cartílago que se une al hueso, no es hueso con hueso, ¿sí? Y este cartílago que se une al esternón, que es la condroesternal, en realidad tampoco es una articulación, ¿está bien?
Luego vamos a encontrar que estas costillas van aumentando y que las fracturas son más comunes en sentido anterior al ángulo, porque son subcutáneas. En sentido posterior están protegidos por aquellos músculos de la masa común. Seguimos. Si nos vamos a la vista posterior, nos vamos a encontrar a lo que es la escápula como hueso importante de la región posterior. Su ubicación de este hueso triangular plano es en la región supero-lateral. ¿Está bien? Y vamos a encontrar que el ángulo superior va, que el ángulo inferior, que el ángulo externo, que presenta dos caras, una hacia adelante y otra hacia atrás, anterior y posterior, y que el anterior no está vertical, sino que está inclinada, quedando debajo de la propia escápula, y por eso se llama fosa subescapular, donde se aloja el músculo del mismo nombre, cuya inserción está en el troquín. ¿De acuerdo? Pero si nos vamos al borde interno, en sentido anterior recibe a quién. Si nos vamos al borde interno, en sentido anterior, 9 digitaciones del serrato mayor, pero en sentido posterior, a ro, que sería angular o elevador de la escápula, romboide menor y romboide mayor. Un músculo supraespinoso, un músculo infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y dorsal ancho, que mientras que este termina en T7, el dorsal ancho se inicia en T6, ¿correcto? Y este dorsal ancho pasa por acá y va a estar el redondo mayor encima de él, pero luego va a haber una rotación anterior, ¿verdad? Y va a quedar más bajo el redondo mayor que el dorsal ancho hacia la parte externa del pliegue posterior de la axila. Esta es la espina, esta es la acromio, esta es la articulación acromioclavicular y nada más es deslizamiento. Es una artrodia, a diferencia de la otra, encaje en cíclopo o en silla. ¿La que sigue? Vemos a la primera costilla y el néter hace lo mismo que el lócar, que viene siendo ponerle azul a las inserciones y ponerle rojo a los orígenes, y utiliza el color verde para ligamentos y también para uno que otro nervio por allá. Entonces vamos a encontrar escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. 3 escalenos, ¿está bien? Vamos a encontrar digitaciones prácticamente del gran serrano. Vamos a encontrar a un músculo que se encuentra por acá abajo, que se dirige prácticamente hacia arriba, ¿verdad? A lo que es la clavícula, y es el músculo subclavio, ¿sí? Y recordamos que la cara inferior de la clavícula presenta 3 cosas importantes. ¿Cuáles, Andrés? La cara inferior de la clavícula tiene 3 cosas importantes. El subclavio está en la parte de medio, el ligamento costoclavicular que está en la parte proximal, el coraco y el ligamento coracoclavicular, que es la unión más fuerte entre la clavícula y el omóplato, que tiene 2 partes. Una trapezoidea, que es la anteroexterna, y conopi, que es la posterior interna, que viene siendo la región posterior, la parte posterior de este ligamento. Y su mnemotécnico era costoclavicular, subclavio y coracoclavicular. Ok, entonces ya tenemos nosotros que la primera costilla tiene algo diferente a las demás, Rafael. Es plana. Es plana. Y por lo tanto, ¿qué caras y bordes tiene? Tiene una cara superior, una cara inferior y bordes interno y externo. No podemos llamarle al borde, ¿verdad? Externo, que dijéramos borde anterior, ¿sí? Porque este, al mismo tiempo, cuando esté pasando por acá, ya no va a ser anterior, va a ser lateral o externo. Y cuando esté pasando por acá, ya no va a ser anterior, va a ser posterior. Entonces se forma borde medial y borde lateral, o borde interno y borde externo. No hay borde anterior y que luego se convierte en lateral y que luego se convierte en posterior. No, es mucha confusión. Borde interno y borde externo. Estos bordes es importante tenerlos en cuenta porque van a ser límites topográficos de cambio de nomenclatura. Allá la subclavia dejará de ser subclavia y se convierte en axilar. Y la pena axilar se convierte en subclavia, porque las arterias van recibiendo su nombre conforme se van alejando y las venas conforme se van acercando al corazón. Ok, ¿la que sigue? ¿La que sigue? Una silla. Vemos directamente 4 ligamentos, uno que está acá, interclavicular, este interno clavicular anterior y posterior, y vemos a este que parece un rombito, costoclavicular o romboidal. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Cabeza, cuello, tuberosidad, ángulo y diálisis. ¿La que sigue? 2 ligamentos radiados. Vemos al ligamento espinal anterior.
la vértebra típica, como vimos ayer, 7 características. Tiene más, tiene menos atípicas. Los ligamentos, todas las partes de la vértebra tienen ligamentos, excepto los pedículos. El cuerpo tiene 2 ligamentos, uno anterior y otro posterior. Y como son comunes, se llama lea y lepo, ligamento espinal anterior y ligamento espinal posterior. Que no así viene, doctor, se llama ligamento vertebral común anterior, es lo mismo. Ligamento longitudinal anterior es lo mismo. Ligamento longitudinal posterior es lo mismo, ¿sí? Ahora, de que a nivel del axis cambie de nombre lepo, ¿a qué? De la cinta media membrana pectoral que va a llegar a la cara superior de la porción basilar del occipital, y por encima estarán llegando las arterias ave de un lado y ave de otro lado. ¿Qué es eso? Que se une para formar, que va a estar entonces a nivel del clivus y que se dirige a la lámina cuadrilátera para terminar como posteriores, que junto con las anteriores, las medias y las cocos van a formar el polígono de Willis. Ok, la que sigue. Vean cómo es muy diferente una enseñanza integrada a una enseñanza nada más de los objetivos que trae el tema. No se logra, ¿sí? Porque cuando llega a prueba de Willis, ¿qué es eso? ¿Qué es lo otro? O sea, ya nosotros estamos familiarizados en cada región. Esta es una vértebra, vista superior, en donde podemos ver a los discos intervertebrales que presentan 2 partes: el núcleo gelatinoso o pulposo y el anillo fibroso, que es la periferia, ¿sí? Y se puede ver que todos esos cuerpos vertebrales con sus cartílagos son discos eternos. Habíamos hablado de que las articulaciones podrían ser casi fibrosas, cartilaginosas y sinoviales, ¿verdad? Y que las cartilaginosas primarias, yo le pongo el nemotengo primate, o sea, son primarias temporales, o sea, como el cartílago epifisiario, ¿sí? Se cierran los 21 y se acabó. En cambio, las secundarias son definitivas y eternas. El disco de fibrocartílago es la sínfisis del pubis, normalmente que está acá, discos intervertebrales, esos van a estar hasta que nosotros llegue nuestro fin, hacemos una autopsia y ahí van a estar. ¿Lo que sigue? Ok, pásame el visual inglés. ¿Lo que sigue? Acá. Bien, nosotros hacemos, ¿verdad?, una disección del tórax óseo, y ese tórax óseo por dentro va a tener todo lo que es el mediastino y los pulmones, y por fuera va a tener mucha masa muscular. Vamos a tener una parte anterior, una parte lateral y una parte posterior. En la parte anterior nada más vamos a tener 2 músculos importantes, pectoral mayor, pectoral menor. En la parte lateral solamente un músculo, el gran serrato. En la parte posterior un mundo de músculos. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar un grupo superficial, un grupo intermedio, un grupo profundo, y aparte superficial, intermedio y profundo, y bla, bla, bla. Este músculo corresponde al pectoral mayor, ¿sí? Y este músculo pertenece al deltoides. Y entre los dos hay un surco deltopectoral donde pasa la vena cefálica con la rama deltoidea de la arteria acromioclásica de ACLA del PEC. ¿Se acuerdan? Acromial, clavicular, deltoidea y pectoral de la arteria acromioclavicular o toracoacromial. Este músculo presenta 3 tipos de fibras: claviculares, externales y costales, con diferentes funciones. Estas que están acá son las anteriores, o sea, las superiores, que son las claviculares, que van a hacer este movimiento de flexión, ¿sí? Pero estas que están viniendo aquí de la parte lateral del esternón van a hacer un movimiento de aducción, acercando el miembro superior a la línea media. Pero estos que están acá abajo van a hacer un movimiento de rotación interna, o sea que cada quien va a hacer lo que dé su regalada gana, ¿sí o no? Y al final de cuentas, este va a ser un sinergista de este, porque las fibras claviculares van a hacer prácticamente la flexión, pero este que está acá, que son las fibras acromiales, van a hacer abducción y van a ayudar al supraespinoso, ¿ok? Y en la parte posterior van a ser rotadores externos y aductores. Entonces, mientras que este es un hemoteico, era seco, la C de clavícula, la E de esternón y CO de costal, de costillas, aquí va a ser CAE en sentido anteroposterior, donde está clavicular, acromial y espinal. Hay que recordar que la clavícula tenía normalmente un aplanamiento en su tercio distal y desaparecía la cara anterior y la posterior para convertirse en borde anterior y borde posterior.
¿Qué es inserto que se origina del borde anterior? El deltoides, y en el borde posterior el trapecio, y sigue un paralelismo siguiendo el acromio y el espina, de tal manera que hay un respeto mutuo en que el deltoides nunca llega al trapecio y el trapecio nunca llega al deltoides. Y en una disección nosotros podemos caminar con el índice y el medio para demostrarle al estudiante cómo caminamos sobre la espina, sobre el acromio, y llegamos a la parte de la clavícula sin que el deltoides se meta con el trapecio, o sea, como un muro de Berlín, no hay nada de contacto. Debajo de este tenemos a este, que es un músculo triangular 2345 a la apófisis coracoides. Este va a dividir a la arteria panoramicus vascular en 3 porciones, la que queda por dentro, por detrás y por fuera, primera, segunda y tercera porción de la axila. Aquí arriba un músculo subclavio, que acá la clavícula, y recordamos al esternocleidomastoideo, al trapecio, al triángulo posterior, al triángulo supraclavicular, al triángulo occipital, y recordamos al grupo intraioideo, es esto, y al músculo, a un triángulo chiquitísimo esternoclavicular a este nivel, y al omoioideo que viene por acá, también lo recordamos. ¿La que sigue? Y nosotros podemos ver a los vasos que vimos en ese momento, los vasos mamarios internos o torácicos internos, y vemos también cómo la vena cefálica, que se pensó que se iba a la cabeza, ahora desemboca a 1,25 debajo del tercio medio de la clavícula en la vena axilar, ¿sí? Y también podemos ver la rama deltoidea, aquí está la rama deltoidea, esta arteria, la toracoacromial, ¿correcto? Aquí está la toracoacromial, aquí está el plexo braquial con sus ramas terminales, aquí está la formación de qué nervio. Aquí donde se une este con este. El mediano, con los troncos secundarios interno y externo, para dar el nervio más voluminoso del plexo braquial, que es el mediano. ¿Sí? Ok, vemos al pectoral menor. Aquí le falta poner este fascículo, como que hay una agenesia de este fascículo. Entonces 2, 3, 4 y 5 para la apófisis coracoides. Y en la apófisis coracoides podemos ver claramente cómo hay 1, 2 y 3 elementos, que es cocopegme. ¿Qué era cocopegme? El coracobraquial, Coracobraquial, el pectoral menor, del bíceps, el pectoral menor. Pectoral menor, ¿sí? Entonces aquí tenemos el plexo braquial, aquí tenemos este músculo que corresponde al escaleno anterior, y vemos un nervio que desciende delante de él, que es el nervio frénico, que es el nervio más importante para el diafragma. ¿La que sigue? Cortamos. ¿Qué corte es este, Dulce? Coronal, Coronal o frontal. ¿Qué estamos viendo? al interior del espacio. Cara posterior de quién. Cara posterior. Entonces es la vista posterior de la pared anterior. ¿Sí? Entonces vemos al esternón. Vemos aquí cómo desciende la mamar interna. Vemos cómo da las intercostales anteriores. Correcto. Y de pronto vemos que aquí en el sexto espacio intercostal, porque no hay más espacios intercostales paralelos al esternón que hasta el sexto. ¿Por qué? Porque son 7 los cartílagos que llegan directamente al esternón. O sea que espacios intercostales anteriores hay 9, pero los que se relacionan con el esternón nada más son 6. Y ahí es donde termina esta arteria y se divide en esto y en esto. Esta arteria se llama epigástrica superior y esta se llama músculo frénica o toracofrénica. El hemoténico es como el avestruz, emu. Emu es el otro nombre del avestruz, ¿está bien? Epigástrica superior, músculo frénica. Que a mí me gusta el fútbol, eto, ¿está bien? Epigástrica, toracofrénica. ¿Qué va a hacer esta? Bueno, pues que la toracofrénica, como su nombre indica, verá, es para el músculo del tórax, en este caso el diafragma, desciende y nos va a dar a esta y a esta. Quiere decir que va a dar las arterias intercostales de los espacios 7, 8 y 9, y esto quiere decir que la mamaria interna va a irrigar todo lo anterior del tórax en forma directa, con las 6 primeras intercostales anteriores, y en forma indirecta a través de su rama toracofrénica. ¿Correcto? Vemos acá un músculo, diafragma, y cómo se interdigita con un músculo que es el transverso del abdomen, ¿sí? De la misma forma como el serrato mayor se interdigita con El oblicuo mayor. y el oblicuo mayor, su límite inferior es, El ligamento inguinal. y por lo tanto ya nosotros tenemos cómo se van interdigitando para dar más fortaleza y firmeza a determinadas áreas de nuestro cuerpo. La que sigue. Esta es la parte posterior, en donde nosotros quitamos a lo que era terat arrorro, que era el trapecio, el dorsal ancho, angular, romboides y romboides, para poder ver después al CC, que es el serrato menor posterior superior y serrato menor posterior inferior, para luego ver otro grupo
donde estaba Eddie o Eli, que era el erector de la columna, y más profundamente ese murón, que era la parte más profunda del grupo transverso espinoso. ¿Sí? Entonces vemos los intercostales por aquí, etcétera, etcétera. Pasa a la que sigue. Y aquí vemos directamente a los intercostales externos y vemos cómo este músculo, que es el gran serrato, con neto, ¿qué es neto? Nervio torácico largo, y que les tengo platicado que cuando hacemos mastectomías, en ocasiones el cirujano confunde este filete como si fuera un tejido conectivo X, y cuando lo quiere quitar enseguida responde, aunque esté bajo anestesia, porque es un reflejo, como normalmente hace un movimiento, la paciente está hacia acostada y cuando lo pinzas te hace el movimiento reflejo como una ranita, la descerebras, ¿verdad? Ya no tiene prácticamente la parte de arriba la ranita, le hace un reflejo patelar y la ranita hace su movimiento normal. ¿Por qué? Porque son reflejos primitivos medulares, no tiene nada que ver con lo de arriba. Entonces, esta paciente puede estar bajo anestesia, está acostada, estamos operando y de pronto agarran esto por equivocación y enseguida hay un movimiento fuerte, ¿verdad? Está junto aquí con las tablas y hace su movimiento del reflejo normal del músculo gran serrato. ¿Sí? Vean esta articulación sin sarcosis, un músculo subescapular, un músculo que es el gran serrato, uno le pertenece a la escápula, otro le pertenece a las costillas y evitan el contacto de la escápula con las costillas, es decir, que no existe realmente una articulación escapulotorácica. ¿La que sigue? Y aquí nada más para ver los músculos superficiales, el trapecio, y acá el gran dorsal, dorsal ancho, y si quitamos acá el trapecio de este lado aparece angular, romboides y romboides, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, y dorsal ancho cortado. O sea que en pocas palabras decimos a, ro, si, adelante el subescapular, rema, dor, en la parte de atrás, los músculos principales del escápula. ¿Para qué sigue? Creo que la última de allá. Bueno, nada más vamos a aprovechar esta. Esta es la aorta, fíjense muy bien. Entonces esta aorta nos da las arterias intercostales posteriores. Vean cómo la intercostal posterior sigue su camino y se va a unir con las intercostales anteriores. Y unas vienen directamente de la mamária interna y las más bajas vienen de la toracoclénica, ¿correcto? Y se van formando prácticamente arcos arteriales siguiendo a todo lo que corresponde el espacio intercostal. ¿Sí? Muy bien, pasamos ahora a miembro superior. Muy bien, nos vamos directamente aquí. Bien, cuando vamos a la clavícula, podemos decir algunas características importantes. La primera, es un hueso que es el primero en osificarse, es el hueso que carece de médula. Este hueso participa en dos articulaciones, una proximal, encaje recíproco, esternoclavicular, una distal, acromioclavicular, artroide, deslizamiento. Esta